los vestigios antiguos pertenecientes a este pueblo minero. Techos que solo quedan los palos y que incluso han caído ramas de ese mismo árbol. Por la parte baja aún se mantienen la estructura tal cual, con agujeros extraños. Si existía una piedra más grande, tenía que de alguna manera hacer que esa piedra cayera hacia abajo. Maquinarias antiguas, amigos. Tener la oportunidad de tocar estos rodillos que miren, aún giran. Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. En esta oportunidad, en un lugar un poco más desértico, me encuentro en parte del norte de nuestro país. Exactamente en la localidad de Illapel, ubicada en la provincia de Choapa, región de Coquimbo. Se ve un lugar desolado, incluso este mismo camino que separa estas grandes montañas que están a los costados, en donde la zona urbana se ve mayormente reflejada en la comuna de Illapel, mientras que lo rural se separa entre aldeas y pueblos, en donde antiguamente abundaba la minería. Vamos a ir a visitar un pueblo minero que se encuentra abandonado, y me refiero al denominado Farellón Sánchez, el que a través de sus vestigios y de sus ruinas ha dejado la marca de este lugar como un gran acontecimiento minero en la historia de nuestro país. Así que vamos a ver qué tal está este pueblo recordando la historia de la minería. Caminando por este gran lugar podemos encontrar este árbol que podemos ver que nos da bastante sombra en un lugar de poca vegetación, y lo que más hay son esos cactus que están bordeando y adornando todos estos grandes cerros, y hacia el fondo tenemos este camino que nos lleva directamente a esta zona de Farellón Sánchez. La cuarta región de Coquimbo siempre demostró una fuerte actividad minera, a partir de las culturas pre-españolas en la colonia e incluso hasta el día de hoy. Este lugar presenta una historia importante en la minería de la zona. Esto hizo que entre los años 1940 y 1980 esta región tuviera un importante despliegue con respecto a la misma minería, en donde se empezaron a crear muchas pequeñas minas en la zona, principalmente en todos estos valles interiores, en donde para poder llevar a cabo el proceso era necesario la construcción de diversas estructuras para poder procesar el mismo mineral sacado de estos puntos, y es así como nace Farellón Sánchez, un pueblo minero con un yacimiento mineral. Cuando hablamos de pueblo minero, nos imaginamos al tiro quizás el norte de nuestro país, que era en donde existía en mayor abundancia estos puntos en donde se extraían minerales, después eran procesados y posteriormente utilizados para poder entregar economía al país. A mi frente tengo este pueblo minero Farellón Sánchez, el cual se darán cuenta a través de sus vestigios la antigüedad que ha tenido y a su vez también la importancia que dejó en su minuto en nuestro país. Por ese camino y posteriormente a esta gran roca ya nos podemos dar cuenta de los vestigios antiguos pertenecientes a este pueblo minero, y que hoy en la actualidad simplemente quedan en pie algunos de los muros, parte de agujeros como por ejemplo la ventana, que nos da a entender que era una casona antigua de la época. La confección de esta muralla, que si bien ahí pueden ver que es de una madera algo más duro afuera, no estoy seguro qué tipo de material es, pero también se ve que es antiguo porque tiene que ser de aquella época. Mientras que por aquí dentro, si yo lo veo de esta distancia, me imaginaría que es una de las casonas antiguas en donde habitaba parte del pueblo de esta minera, que incluso nos sorprende la confección, cómo era antiguamente para poder mantener el cobijo perfecto para que este pueblo minero pudiera vivir. Techos que solo quedan los palos y que incluso han caído ramas de ese mismo árbol. Los derrumbes a través del tiempo, de la naturaleza, los vientos, las lluvias, ha empezado a deteriorar completamente estas paredes. El piso ya se encuentra sin palitos, sin madera, todo ya deteriorado, y las paredes en las mismas circunstancias, las puertas, algunas solo el marco, que incluso están como desniveladas, como si en cualquier momento esto pudiera caer todo. Esta zona de Illapel en Mapudungún significa garganta de oro. Garganta, puesto que se encuentra en la parte más angosta del territorio chileno, en donde tiene un aproximado de 90 kilómetros entre el mar y la cordillera, y de oro, puesto que antiguamente este era un sector muy rico en minerales
y específicamente también en el mismo oro que se sacaba de distintos puntos mineros. Por este otro costado también podemos ver que siguen habiendo ruinas de estas casas, tanto que hay algunas que se encuentran cerradas, pero también hay otras que ya están en su 50 o hasta un 40%. Ya la naturaleza ha comenzado a tomar parte o posesión de su territorio. Escaleras destrozadas que solo nos dejan el recuerdo de la importancia que tuvo este hogar y que incluso hoy ya están creciendo ramas de árboles y salen completamente de lo que podría haber sido una pieza o un comedor de esta habitación que fue útil en esos años. Escombros que ya se encuentran derramados por todo esto, lo que hoy es como un patio gigante, pero bordeado por todos estos vestigios. En lo que podía haber sido una escalera para poder dirigirse, pero ya no queda absolutamente nada. Esto es como si fueran unos locales comerciales o quizás la parte céntrica de este pueblo, y que incluso algunas puertas se encuentran cerradas, me imagino yo, para poder mantener este lugar. Incluso algunas de las ventanas que ya están tapadas con lata, más y más latas. Algunas piezas que incluso dan un poco de temor al atravesar aquí. Miren, amigos, ese piso se encuentra es como si fuera, es barro, y eso da hacia allá, algo que no nos permite pasar. Una puerta que incluso se encuentra cerrada por este costado, pero como ustedes pudieron ver por donde entré yo, no existe pared, no existe nada, como si estuviera cerrada solo por el lado de este. Y para acá quedan otra habitación de otra puerta, algunos dibujos escritos, y seguimos teniendo el mismo piso, como si cada vez que llueve es tanta la fuerza del agua que trae la misma tierra hacia este lugar. O este piso podría haber sido un piso extraño que justamente con la humedad se coloca de esta manera. Ver cómo hay habitaciones que aún mantienen su techo intacto y que incluso algunas tubos de corriente que pasan hacia esta otra habitación, y las ventanas, miren, son como demasiado angostitas, aún se pueden girar y nos podemos dar cuenta que llega a la mitad, pero la otra parte ya no se encuentra. En este lugar en donde me encuentro era en donde habitaban los pobladores de este pueblo minero. De acuerdo a las historias, decían que eran más de 800 personas que conformaban esta comunidad de Farellón Sánchez, y que específicamente los lugares que acabamos de recorrer, ver esas paredes en destrucción, la forma en que se confeccionaba el piso o hasta el mismo techo, era el lugar en donde queda la marca de toda esta comunidad minera habitada precisamente en este sector. Como pudimos ver quizás el lugar en donde habitaban estos pueblerinos, tenemos que tener en cuenta que este pueblo minero necesitaba servicios básicos para poder vivir el día a día, por lo que se construyó en este lugar un colegio, una pulpería, un teatro, entre otros servicios, para que fueran utilizados y no se necesitara nada más para salir de este lugar. Es increíble, amigos, el caminar en un sector en donde hay naturaleza, pero hacia este costado vemos grandes vestigios que marcaron en su tiempo algo tan importante como fue el ayudar a mantener este pueblo en funcionamiento. El ver cada vestigio ya nos da una imaginación que esto debería haber sido algo un poco largo y ocupado en aquella época. Y es que justamente, amigazos, aquí donde está Franquito Mercante, ¿quién está conmigo en esta ocasión? Todo bien, amigo, acá una vez más con Jotita recorriendo los lugares más emblemáticos y más extravagantes que pueden existir en nuestro país. En este punto, precisamente en esa parte gigantesca, correspondía al teatro que fue construido en este pueblo minero. Y es que, si pueden ver, es un lugar bastante amplio y que incluso sus paredes nos dan a entender de que es un galpón para poder realizar algún tipo de fiesta, concierto. Incluso allá podemos ver el escenario, cómo estaba confeccionado, algunas flechas hacia arriba, el piso, algunas partes con tierra, otras partes con madera, pero un lugar muy amplio que cada pueblerino de este lugar, incluso algunos pueblos cerca de esta zona, venían cuando realizaban algún evento, alguien que tenía algún talento, que cantaba bien, que hacía alguna actividad para reír. Quizás ustedes pueden ver que es un cuadrado normal o un espacio
común y corriente, pero este correspondía al teatro y que incluso fue el primero que se construyó en la comuna de Illapel, dejando así la marca en este sector como pionero en la confección de un teatro y justamente en esta zona de Farellón Sánchez. Lamentablemente, algunas partes de las paredes ya se están destruyendo. La parte del techo es como de lata por allá. Esos agujeros es como de internil. Estaba confeccionado de tal manera para tener este mismo eco que se siente, puesto que una vez que esto era repleto de gente, ya absorbía todo este eco y quedaba impecable para poder realizar cualquier presentación. Para poder subir al lugar ya no queda ninguna tabla. Y es que el caminar por este escenario nos da a entender la antigüedad y a su vez también imaginar que ese podría haber sido el vestuario, que allá a ese otro costado también teníamos un cuadradito. Imagínense mirar de este sector hacia toda la gente y poder realizar el espectáculo. Un minuto muy impresionante que nos hace viajar en el tiempo y llegar incluso al minuto en donde se presentaban artistas que cautivaban la atención de muchos de los pueblerinos y que ya siento en mis oídos los gritos, los aplausos cada vez que la persona que se paraba en este lugar hacía su presentación y entregaba un momento de alegría a todas las personas que asistían a este teatro. Y es que podemos imaginar muchas cosas, puesto que si no lo han notado, aquí existen unas puertas que aún se pueden cerrar y a este otro costado tenemos la otra. Y que esto nos deja sin visión hacia la parte de abajo o el subterráneo de lo que era el mismo escenario. Bajé para poder ver desde este otro punto, imaginarme quizás que aquí yo podía mirar que todo estuviera bien, todo estuviera en orden, mientras se presentaba la persona allá arriba. Y si no me querían ver, simplemente cerraba estas puertecitas y nadie me podía ver. Pero tenía que ir corriendo también a cerrar la otra, porque alguien podía entrar con la cabeza hacia acá y poder ver que yo estaba escondido. Entonces tenía que cerrar todo y que incluso tenían unos pestillos antiguamente. Saliendo de lo que era el teatro, a este otro costado ya tenemos otra estructura en donde está Franquito. Al parecer, en esta parte, por lo que estoy leyendo y lo que vi dentro, por los vestigios que hay, al parecer esta parte solía ser la escuela, ya que acá hay un mensaje que dice: acá hizo clases Lidia Arellano, 1950, una época bastante antigua, y si entras al cuarto allá, quizás te vas a dar cuenta que hay vestigios de que efectivamente acá se hacía clases. Puede que efectivamente este sea el lugar de clase o de aula de los niños que convivían en este poblado, y es que este sería como el pasillo, y lo que podemos ver aquí son colores como de colegio. Por ejemplo, estas ventanas, un café, pero miren amigos, ya al entrar y yo desde afuera me doy cuenta que estos colores entregan una clara señal de un lugar de aprendizaje, y que a pesar de que ya está todo destruido, hay partes que ya simplemente están que caen al suelo, pero aún así nos dan a entender de que en este sector de acá, que era como una división, que hoy se encuentra tapado, que lo más probable que adentro tenga la misma forma que esta, los mismos colores, eran donde se paraba ese profesor para poder enseñarle a todos los niños que provenían de todo este poblado de afuera, y que quizás hoy se encuentran solo esos hogares, pero antiguamente eran muchos más que a raíz del tiempo han desaparecido completamente. A este final nuevamente tenemos una puerta. Miren, aquí lamentablemente al parecer se encontraba cerrada, pero ahora está abierta. Algunas cosas antiguas de aquella época, los vidrios ya no existen, que literalmente solo quedan unos pedacitos. Pero lo que más impresiona en este minuto es estos muebles antiguos que corresponden a esa misma época en donde estudiaban esos pequeños de esta zona, y que incluso los cajones aún se mantienen en funcionamiento. Algo muy impresionante, lo hago. Ahí estaba. Y que de verdad es inevitable no poder tocar esta antigüedad, que el simple hecho de mirarlo ya habla por sí solo, y que este quizás era la mesa del profesor, y que incluso, miren amigos, libro de jornales, esto pertenecía precisamente
a aquella época, pero con respecto a la minería que se encontraba en este sector. Un papel muy antiguo de otro mueble de madera, si bien se ve que es madera normal, pero algo hace de que esto sea muy antiguo y que en este minuto quede como vestigio y nos demuestre que efectivamente era un salón de clase. Acá tenemos algunas puertas que también se encuentran abiertas, no se encuentra ninguna protección en ellas, que se siente como que en cualquier momento puede caer y se encuentra como presionada, así que no hay que hacer más presión de la que está, puesto que podría caer o podemos destruir la misma historia que hay en este lugar. ¡Wow! Aquí miren esto, como el baño, esa es la taza del baño, y que si pensamos que este era el colegio y que efectivamente ahí al costado se ve como el marco de la puerta, ahí tenemos el tubito de lavamano quizás, y era un baño, no sé si del profesor, de los niños, pero era solo uno y que daba directamente hacia los salones de clases que se encontraban un poco más allá. Un lugar que debido a la falta de estructura, como por ejemplo ahí podemos ver una puerta que no creo que haya sido de esa dimensión, puesto que es muy alto y que aquí existe como un cimiento de que era una escalera, una salida o una entrada de este mismo colegio. Y a su vez también el ver cada ventana, que algunas se encuentran con vidrios aún, pero otras ya le han puesto alguna madera para evitar que se sigan deteriorando o para cuidar quizás la historia que en este punto se encuentran. Aquí hay un subterráneo que se encuentra abierto sin puerta alguna y que esto quedaba bajo este colegio. Wow, ya incluso da un poco de miedo el pasar, pero miren, ahí al fondo hay una escalera. Algo impresionante que de repente digo, Jotita, no lo hagas, pero dan ganas de ver un poco más qué es lo que hay. Está abierto hacia arriba, amigos, y si subimos un poco quizás podemos ver qué es lo que hay efectivamente en esta parte, que vamos a intentar subir un poquito, amigos. Hemos llegado a la misma parte en donde yo llegué, que entré por ahí y aquí están las puertas que no se podían abrir. Y es que yo este agujero no lo vi desde arriba, se los prometo que no lo vi. Simplemente vi esa puerta y incluso me paré aquí al costado. Si no hubiera visto esto, yo creo que me hubiera caído hacia abajo. Saliendo de este salón de clase, el que yo asumo que podría ser el salón, no estoy 100% seguro, pero con los colores que vimos, la forma en que tiene, nos da a entender que efectivamente era el lugar de aprendizaje y que también nos da a entender que en este pueblo Farellón Sánchez existían los servicios necesarios para poder habitar. Y en este momento, amigazos, me encuentro en lo que era el patio de esa escuela, que es como una cancha, y que incluso esa madera que ya está toda deteriorada era un aro para jugar básquetbol. Hemos recorrido desde esa parte en donde habitaban estos pueblerinos en aquella época, atravesado por ese sector, llegando al colegio, al teatro, y por alguna razón a este otro costado seguimos teniendo vestigios que lamentablemente se encuentran cerrados con una reja, pero con el solo hecho de mirar desde este costado nos podemos dar cuenta de la importancia que tuvo en su minuto y que hoy, con el simple hecho de ver cada vestigio que se encuentra en pie como puede, algunos sin ventanas, deteriorados, otros sin techo. Y es que, como se podrán dar cuenta, no tan solo era un pueblo minero el que habitaba en esta localidad, sino que también aquí existían las herramientas para poder procesar los minerales que llegaban a este punto. Y no sé si alcanzan a ver, detrás mío se encuentran los vestigios de las distintas herramientas que utilizaban para poder llevar a cabo el proceso de todos los minerales y poder dejarlos listos para poder trasladarlos hasta su venta. A los pies de este cerro, y donde precisamente se encuentra la construcción, que hoy son vestigios del lugar en donde se procesaban los distintos minerales, podemos encontrarnos de inmediato con agujeros extraños y que, si bien nos acercamos un poco, podemos ver que son simples agujeros que no son tan profundos. No sé si en busca de algún mineral, pero ya podemos ver que las paredes, al momento de rasparlas, comienza a salir una tierra distinta, una piedra distinta, y que quizás
estos mismos eran los minerales que sacaban. En estos mismos lugares, en conductos, en cuevas, eran donde se extraían estos distintos minerales para poder ser procesados en Farellón Sánchez. Y es que algunos dicen que eran más de 500 personas que trabajaban, mientras que otros dicen que son más de 1000, pero en definitiva fueron muchos los mineros o trabajadores que dejaron muchas veces sus vidas en este sector. Y si bien no sabemos la cifra exacta de la cantidad de personas que trabajaban, sí sabemos que era un trabajo de 3 turnos, en donde pasaban las 24 horas trabajando sin poder detener el proceso de esta producción. También vemos algunos fierros que ya han quedado en el olvido y que hoy simplemente son el recuerdo de lo que alguna vez fueron en esta mina. Y si nos acercamos un poco más a este costado, podremos ver los grandes vestigios que eran partícipes en ese instante de producir. De acuerdo a la ficha del yacimiento de Farellón Sánchez, esta mina fue denominada como RMM, que significa recursos de minerales metálicos, en los que predomina el cobre, el oro, la plata, el hierro, el plomo, el zinc y el magnesio, los que eran extraídos a través de vetas de manera subterránea. Sobre lo que es este proceso productivo de este mineral, ya vemos los vestigios y algunas partes que solo son cuadrados y restos de piedras que nos pueden dar a imaginar muchas cosas al poder caminar por este sector. Pero si se dan cuenta, para ese costado existía un camino que traía directamente a la parte superior de esta mina. Tenemos un conducto que va directamente hacia la parte baja, pero también va por procesos distintos para poder procesar esta piedra gigantesca que llegaba de alguna u otra manera a esta parte superior. Además existían otros minerales los que se dividían en dos áreas: los minerales de mena y los minerales de ganga. Los minerales de mena eran los que se extraían y se podían tener un mayor beneficio económico, y los que se sacaban de este sector eran tales como atacamita, vomita, brochantita, colcopirita, celcosina, cobelina, crosicola, diginita, pirita. Bueno, son puros nombres extraños, pero son minerales que existían y también tenían un gran valor y eran bien utilizados en esta mina. Y por otra parte estaban los minerales de ganga, que estos son los que tienen un menor valor económico y que incluso cuesta mucho el poder obtener un beneficio. Y entre estos se encuentra la calcita, el cuarzo, especularita, el hermatita, limonita, magnetita, entre otros que también son nombres un poco extraños y como diminutivos, pero estos minerales también eran extraídos de todas estas piedras que mantenían el mineral principal, que era el oro y la plata. En esta parte de arriba eran donde llegaban los camiones cargados con toda esta piedra en bruto para poder comenzar su proceso. Y precisamente en ese sector en donde están esos cuadraditos eran donde caían estas piedras para después poder ser molidas y poder irlas preparando para llegar cada vez a su proceso final. Y es así, amigos, como en esta parte, en este sector, caían todas estas piedras y que incluso deberían haber sido solo de este tamaño. Si existía una piedra más grande, había una persona encargada en este punto que tenía que de alguna manera hacer que esa piedra cayera hacia abajo para poder pasar al proceso de trituración y empezar a preparar esta piedra para finalmente extraer el mineral necesario. La parte de abajo, en donde estaban esos sacos arriba, en donde tiraban estas piedras, existían dos mangas por donde tenían que pasar para poder seguir por esos mismos rieles que están abajo y continuar a su siguiente proceso. Podríamos decir que esta era la primera parte. Se preparaba esa piedra para salir un poco más molida, dirigirse incluso por esos rodillos antiguos, que lo más probable es que esto haya estado un poco más elevado para poder hacer el caminito en diagonal y que esto no fuera interrumpido. Y después finalmente pasar a este otro proceso de molido para dejarlo ya casi apto para continuar hacia allá, que si pueden ver existe un mecanismo
que incluso atraviesa el camino que hoy en día se encuentra confeccionado y que continúa directamente hacia el fondo allá abajo y finalmente exportados hacia su destino. Maquinarias antiguas, amigos, por todos lados, y allá miren, simplemente derramado en el piso, tirado como si no sirviera nada. Es increíble, amigos, el poder tener la oportunidad de tocar estos rodillos que miren, aún giran, y estos eran girados a una velocidad impresionante para poder continuar con el circuito hacia su segunda fase. Y incluso estos palos que son completamente naturales, como sacados recién del árbol, eran parte del techo de esta obra que continuaba hacia abajo, y que incluso allá se alcanzan a ver algunos artefactos antiguos que eran parte de la luz. Existen algunos tipos como de piscina, y es que aquí también se llevaba a cabo un proceso de flotación, que era en donde esta piedra gigantesca, ya un poco procesada, era mezclada con agua para así de alguna manera limpiar los restos y poder ir dejando cada vez más limpio el mineral, hasta finalmente poder llegar al fondo allá abajo, que es en donde cada parte cumplía su proceso final. Si bien, amigos, este es un lugar que se encuentra abandonado tanto en los hogares como también en esta parte, aún vienen algunas personas a trabajar en cierto punto, como lo es el caso de esta ocasión. En la parte baja se encuentran trabajando y quizás rescatando algunos minerales que se dieron tanto en el pasado y que aún en la actualidad puede que se sigan dando. Pero ese es un motivo por el que no podremos llegar hasta el fondo abajo. Pero si bien pudimos conocer tanto un pueblo minero como también unos vestigios en donde se procesaba este mismo mineral, y que hoy nos dejan un gran valor histórico en esta zona en la que se llamó Farellón Sánchez. Y aquí en la parte baja se puede observar todo el mecanismo utilizado, y también nos damos cuenta de que era recto. Ya una vez aquí, me imagino yo, esta piedra iba casi lista para poder pasar casi al río que corre ahí abajo, más estas grandes piscinas. Y finalmente, no sé si alcanzan a ver ahí al fondo, se encuentran las líneas férreas que fueron de mucha utilidad también en ese periodo. Podríamos considerar de que esto es un pueblo fantasma, puesto que no habita nadie, aunque a pesar que vienen algunas personas quizás a sacar también este mineral que aún queda, pero también tenemos que recordar de que esta importancia fue bastante útil en su minuto, y que hoy entrega un gran valor histórico, y que también ha marcado de cierta manera a nuestro país, considerando que somos uno de los países que nuestro mayor mineral potencial es el cobre, y específicamente independiente del tipo de mineral. Esto refleja la importancia que Chile tiene a nivel mundial. Allá atrás, parte de este poblado minero antiguo. Más arriba todo el lugar en donde se procesó este mineral. Aquí al costado, Franquito Mercante, que también estuvo en el video. Y también me gustaría saber qué es lo que pensó de este poblado antiguo minero. Pueblo bastante sorprendente. Como dijiste tú, Jotita, es como volver al pasado técnicamente, ver cómo están estos vestigios, estas casas abandonadas. Considerando estas grandes montañas en donde mismo se sacaba este mineral, ahora están cubriendo este lugar, convirtiéndolo en bastante helado, sin olvidar la historia de todos estos vestigios. Así que junto a Franquito nos vamos a despedir de este video. Espero les haya gustado, espero haya aprendido y conocido un poquito más de nuestro país, ¿o no, Franquito? Exactamente, ojalá les haya gustado el video porque es un lugar bastante interesante y viajamos muchas horas para llegar a este lugar, así que al menos se merece un like y un dedo bueno. Así es, amigazos, como dice Franquito, no olvide su like, su suscripción en caso no le haya gustado, y los comentarios abajo están abiertos para poder argumentar información. Así que nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Ponle like. Eso es, chao chao, amigos.